Imagino la música, mi música. Imagino a la orquesta cuando la toca. Lo he imaginado tantas veces que cuando cierro los ojos todo cobra vida. Lo he imaginado miles de veces. Recorro el pasillo del auditorio sin prisa. Me gusta imaginar cómo suenan en la sala 70 músicos afinando. ¿Por qué has elegido el Teatro Antonio Ferrandis en Paterna? Bueno, el Teatro Antonio Ferrandis tiene una historia muy cercana, muy vinculada a mí por la ciudad en la que se encuentra, que es Paterna, una ciudad que me acoge en el año 2002 cuando me traslado a vivir aquí. Y dentro de toda mi trayectoria musical es un pueblo que siempre de alguna manera ha estado muy cercano a mi música, me ha ayudado y es algo que tengo mucho que agradecerle. Para mí, ya no solamente en el mundo cultural, sino fundamentalmente en el mundo del cine, porque él era de aquí, su familia sigue aquí y me une un nexo de unión importante con el nombre de Antonio Ferrandis y este teatro. Y luego, además, es el lugar que escogí para rodar un teaser que se llama La imaginación es el primer paso, donde de alguna manera es la antesala de lo que yo quería mostrar al mundo con mi música como compositor en cuanto a la creación de bandas sonoras. Y escogimos esta localización, este teatro, para poder reflejar lo que para mí era ese primer paso de lo que supone la imaginación en mi cabeza a la hora de poder componer. Josué, vienes de una formación musical tradicional, de conservatorio. Seguro que has pisado muchos escenarios como músico profesional. ¿En qué momento o con qué película empiezas a ver o a creerte que eres compositor de bandas sonoras? Creerme compositor de bandas sonoras, yo creo que es algo, no sé si es un concepto erróneo, porque no llego a creerme nunca que soy compositor de bandas sonoras. La composición para mí es una manera de expresión, de comunicación, es una necesidad realmente. En el 2017 contactas con Bernardo Hernández para hacer Un buen amigo. Correcto. Bernardo contacta conmigo, igual que con su guionista Frank J. Marber, son de Lorca. Los conozco a través de Abdelatif Huidar también, con quien habían trabajado conjuntamente, y se plantea la posibilidad de hacer un cortometraje ambientado en Afganistán, con dos primeras espadas, dos actores relevantes del panorama español, que son Fernando Guillén Cuervo y Jordi Rebellón. Y bueno, fue una experiencia grata porque pude tocar de alguna manera reminiscencias más orientales en la música, ambientándose en la otra parte del mundo, en una situación de guerra,
donde dos militares españoles tienen que desactivar de alguna manera unas minas y se genera una historia ahí un tanto profunda entre los dos a la hora de desactivar esa mina y bueno, se suscitan otros elementos interesantes en el corto que lo hacen ser un cortometraje impactante. Joder, estos cambios de última hora, tío. Pues es lo que hay. Pues mira, cuando volvamos la notas en el parte, a ver si a ti te hacen más caso que a mí. Ya, pero deberían asegurar el perímetro antes de llamarnos a nosotros, coño. Ya, yo paso el casco, hace una mierda todo, tío. Anda, tira. Por cierto, ¿sabes que mi mujer está embarazada? Hostia, coño, enhorabuena. ¿Cómo lleva Carmen el embarazo? Pues no lo sé, solo sabrás tú mejor que yo. ¿Y yo por qué? Pues no lo sé, explícamelo tú. Y vuelves a trabajar con Miguel Ángel Font en Sonríe. Es el videoclip de la película X-Mile, donde una de las premisas que tiene Miguel Ángel en sus cortos es, además de hacer el cortometraje, utilizar la música, la banda sonora de los cortometrajes para poder hacer una canción. Entonces tengo la fortuna en Sonríe de poder contar con la chelista y cantante Nesrin Belmog, que tuvo a bien inmiscuirse y participar en el proyecto y representar la voz de la canción oficial de X-Mile que se llama Sonríe. Distintos es la primera vez que trabajas con Josebi García Herrero. Pero Josebi contactamos a través de las redes y un buen día quedamos a tomar un café en una cafetería, me habló de su proyecto profesional, le hablé del mío, fue culturalmente y fue un amor a primera vista en el sentido de que congenié mucho con su personalidad y él con la mía y tuvimos ocasión de poner talento a remojar con el tema de Distintos. Distintos es una historia apasionante, es una road movie de dos chavales con síndrome de Down que quieren ir a ver un concierto de Alejandro Sanz y bueno, se encuentran dos personajes en el camino en su ruta entre Madrid y Valencia. Y la historia es una historia bonita que ha rodado mucho y sobre todo realizada con gente con mucha calidad humana y pudiendo expresar cosas muy bonitas en ese cortometraje. Vamos al concierto de Alejandro Sanz. A mi amigo le gusta mucho. Sergio es un poco lento, tiene Down. ¿Ah, sí? Pues yo no me había fijado, ¿eh? Pues tú me caes Down que no se acaba. Este viaje está empezando a ser una mala idea. Si podría ser una experiencia maravillosa, hijo. Para no olvidarla. Qué buen rollo, ¿no? Fíjate, tú quieres ser como los demás y todos los demás queremos ser distintos. Mira este, y parecía tonto. Tonto no. Yo tengo Down, no te confundas. Me encanta tu sentido del humor, chaval. Tenemos mucho que aprender de ti, te lo aseguro. Y este que nos estás comentando, nada que ver con La bomba de Manu Pons. No, aunque también tiene denominadores en común, sobre todo con temas sociales. La bomba es la historia de tres chavalines gitanos que viven en uno de los barrios más conflictivos de Valencia, en el barrio de La Coma, que se enteran de que ha fallecido un hombre mayor, no se les ocurre otra cosa que entrar en su casa para escudriñar a ver qué había,
¿Y cuál es la sorpresa mayúscula? Que se encuentran en un altar una bomba de la guerra civil. Y entonces no tienen otra idea que subirla a un carro de Mercadona y pasearse por el pueblo e intentar venderle la bomba al chatarrero o a diferentes figuras icónicas del pueblo. Y entonces ahí permite vehicular con el tema de la música no solamente el conflicto social, que es algo importante y que Manu recalca muy bien en el cortometraje, sino que fue un reto musicalmente porque fueron las primeras tomas de contacto conmigo en la música con el flamenco. Yo quería hacer una banda sonora que tuviera reminiscencias de flamenco, pero evidentemente no tengo experiencia como aquel que dice en el mundo del flamenco, y por consiguiente quería ser honesto y hacerlo con los instrumentos y las cartas que tenía encima de la mesa. Entonces uno de los primeros retos que me puse encima de la mesa fue hacer una banda sonora flamenca sin guitarra española, lo cual le estás de alguna manera quitando el primer ingrediente, o uno de los ingredientes más importantes, al flamenco. Quise sustituirlo por el piano. Y ello pues me llevó de alguna manera a poder escudriñar un mundo que era desconocido para mí y que en el futuro me ha servido y me va a servir para otras bandas sonoras donde esas reminiscencias flamencas, de las cuales me preocupan poder componer para ese tipo de música. Pues yo tampoco. Se ha muerto. ¿Quién se ha muerto? El viejo, el de la bandera. ¿En quién manda? Vamos a su casa a ver. Vamos. Vamos. Os vais a cagar. Qué asco de niños. Y con Juan de Dios Garduño haces Fe. Con Juan de Dios Garduño hago Fe, también por relación a... tengo una amiga a la que le tengo muchísimo aprecio, Faina Betancourt, que es escritora, y un día me dice: Josué, conozco a un escritor de novelas fantásticas o de terror que me gustaría ponerte en contacto con él porque tiene unos guiones y estaría bien que os conocierais. Y nos puso Faina en contacto a Juan de y a mí, y fue pues la antesala de poder empezar a trabajar en otro cortometraje, en esa época donde yo estoy rompiendo mano de alguna manera y tomando contacto con el mundo del cine, donde compongo una banda sonora que ya tiene reminiscencias de terror, porque se trata de un corto con reminiscencias de terror, producido además por el aclamado director estadounidense Tom Holland, y fue una experiencia grata. Y luego con Juan de en el cortometraje Lobison. Todo esto es una locura. A esta niña no le pasa nada. ¿Sabe qué, padre? Creo que tiene razón. A esta niña no le pasa nada. Pues claro que no le pasa nada. Alma de cántaro. Ya está, cariño. Ven aquí. Ya está. Ya está. Perdóname, padre.
Hay otro realizador, director, otro valenciano, con el que estás trabajando creo que bastante, ¿no? Llevas hasta ahora 3 documentales, me estoy refiriendo a Ignacio Estrella, llevas, si no me equivoco, Pinazo, luego Segreyes y ahora mismo Francis Montesinos. Si te parece, empezamos por Pinazo. ¿Quién contacta con quién? Con Ignacio es igual que con el resto de directores, insisto, lo cual me siento muy afortunado, todo se basa en una amistad y en un respeto recíproco. Yo había coincidido con Ignacio en diferentes actos sociales, con amigos en común del mundo del cine, del mundo de la música, y Ignacio me manifiesta en un determinado momento que le interesaría contar con mi música en un documental sobre la vida del pintor Pinazo. Para mí es muy interesante en ese momento porque ya toco el mundo del largometraje documental. A la hora de narrar el largometraje documental no tiene nada que ver con narrar un largometraje de ficción o un cortometraje o publicidad. Y me atrae especialmente la idea de poder entrar en una especie de inmersión del propio artista, de otro artista, ver cómo piensa, ver cómo derrama también su arte o su talento en un lienzo, ver cuál es su personalidad que le lleva a pintar o a expresarse de esta manera. Entonces, existe una especie de empatía en ese momento donde me parecía muy atractivo el poder meterme de alguna manera en el personaje y poder expresar qué es lo que quería expresar Pinazo con su pintura, al igual que yo lo quería hacer, con todo el respeto del mundo, a través de mi música, ¿no? Sin tener el reconocimiento real que de verdad yo creo que debiera de haber tenido, ¿no? Yo creo que se merecía más. Y opté por una partitura muy sencilla, muy básica, que es una partitura básicamente de piano y de oboe, porque quería reflejar esa desnudez del personaje con el tema de la música. Fue una banda sonora para mí importante. Una partitura sencilla que es como el compositor ve la obra y el personaje de Ignacio Pinazo. Claro, porque a fin de cuentas se trata de, insisto, esa empatía. Cada persona interpreta las cosas de una manera subjetiva. De ahí está la riqueza de que cada uno pueda interpretar, vivir, sentir, amar de una manera diferente, ¿no? Entonces, era curioso el poder que un compositor trasladara la vida de otro artista, que además no es su arte, sino el arte de la pintura, a través de la música, con todo lo que había absorbido, con todo lo que había vivido de lo que conocía de la obra de Pinazo, ¿no? ¿Y será diferente o será más o menos complicado ponerle música a un documental con un personaje que además, en el caso de los valencianos, conocemos tanto, o nos es más accesible? ¿Es diferente o más o menos complicado la banda sonora de un documental o de una película o un corto o largometraje? No tiene nada que ver en realidad, porque... Bueno, no tiene nada que ver y tiene todo que ver, porque a fin de cuentas es música y se trata de narrar, se trata de contar un sentimiento, se trata de contar una historia, se trata de contar un personaje, se trata de contar muchas cosas que se van a ver en pantalla pero que también se van a escuchar. Entonces, cada documental es un mundo y cada película es un mundo, pero es cierto que hay cierta diferencia cuando se trata de ficción o cuando se trata de la vida real,
porque, o al menos así lo percibo yo. Entrar en la cabeza a través de la obra de una persona que realmente ha vivido, que realmente ha dejado un legado y que realmente ha creado, dicho de alguna manera, para mí es algo diferente a una persona inventada, aunque puede generar una paradoja, pero sí, yo sentí más empatía entrando en la cabeza de alguien que sabía que había existido de verdad y cuya obra era explícita, se podía ver, tocar y sentir, que en un cortometraje o en un largometraje de ficción donde tienes que imaginar algo. Aquí es más explícito, aquí lo estás viendo y sabes que ha existido de verdad. Y genera también un respeto diferente, porque ha sido de verdad, dicho de alguna manera. Y de un pintor valenciano, Ignacio Pinazo, a otro pintor valenciano, José Segreyes, ilustrador universal, también con Ignacio Estrela. Correcto, sigo con esa estela, además encantado con Ignacio y con Laura, grande la guionista. Segreyes es algo totalmente diferente. Yo debo de reconocer que en el momento que tengo esa inmersión en el mundo de Segreyes, me veo absolutamente cautivado fundamentalmente por la época de fantasía de José Segreyes, porque José Segreyes ha hecho muchísimas obras, más de 5.000 obras, pero lo que de verdad me atrae de la figura de Segreyes es todo el mundo de fantasía, que tanto ha generado influencia en otros artistas ilustradores del mundo más contemporáneo, que lo tienen como icono, que lo tienen como referencia. Y luego, así como Pinazo era una vida mucho más recluida y era una vida más, no sé si la palabra es tímida o introspectiva, la vida de Segreyes es completamente diferente. Segreyes se abre al mundo, tiene la necesidad de prodigar su arte, ello le lleva a viajar en una época donde a veces no tomamos conciencia del tema, pero hace muchísimos más años viajar al otro lado del mundo, en este caso a Nueva York, pues te conlleva 8 o 9 días de travesía por el mar, conocer a gente en un barco, es una aventura que hoy en día pues uno coge un avión y se planta en 6 horas, ¿no? En aquella época había que tener mucha valentía para hacer eso, él la tuvo, dejó un legado fuera de España absolutamente increíble. Igual que en Pinazo, creo que es el gran desconocido para el público en general del mundo. Debo de reconocer que Segreyes me apasiona su arte y me apasiona la figura del propio artista. Y en cuanto a la banda sonora de Segreyes, también marcó un antes y un después, porque hubo esa empatía con el mundo de José Segreyes, donde yo necesitaba hacer algo diferente con la música. Necesitaba trasladar lo que era la paleta de colores al mundo de la música. Y recuerdo anecdóticamente los inicios, la preproducción de la banda sonora con Ignacio, comiendo un día con él, donde le dije: Capo, voy a hacer una banda sonora que me va a permitir tener una introspección en mi propia música, que me va a permitir desarrollar ciertos temas para futuras bandas sonoras y hacer una especie de investigación sobre mi propio instrumento, que es el piano. Quiero coger el piano y darle la vuelta, quiero cortarle la secuencia de la reverberación del piano, quiero utilizar solo el martilleo del piano, quiero trabajar el sonido y lo quiero mezclar todo con una guitarra eléctrica. Yo recuerdo que en ese momento Ignacio me pone unos ojos y me dijo: Josué, que José Segreyes es un... Dentro de lo moderno es clásico, cuidado, porque tal... Y dije: mira, él fue un transgresor en muchas cosas, y yo creo que se merece la transgresión en el mundo de la música. ¿Y cómo transgredir? ¿Qué mejor que transgredir que con un instrumento clásico, que es el piano, al que voy a trabajar su sonido, y añadirle un instrumento eléctrico, que es la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, José Segreyes era muy eléctrico también en su forma de ser y en su
y en su arte, sobre todo con el mundo de la fantasía. Entonces, me parece una magnífica manera de maridar todo esto, ¿no? De tener un maridaje ahí de esas influencias musicales. Conté con el guitarrista Alberto Fleifel, que tuvo a bien incluirse en el proyecto enseguida, cuando le dije lo que quería hacer, y debo de reconocer que es una banda sonora que marca también un antes y un después en la época más contemporánea de la música. En mi breve trayectoria musical, que me ha permitido luego en otros proyectos el poder utilizar esas reminiscencias investigadas en esto. Una vez pasada esa impronta de escuchar a una guitarra eléctrica musicando con la banda sonora a Segreyes, una vez superado eso, es de agradecer que con tu música y con las imágenes que ha visto y ha conseguido Ignacio y con el guión de Laura, hayáis actualizado y hayáis presentado a Segreyes en el siglo XXI, que de lo que se trataba también en el documental era precisamente de llegar a ese público, a esa generación de hoy que seguramente no va a entrar en un museo a ver una exposición, aunque son muy visitadas, pero sí que se van a acercar a través del documental y van a descubrir y se van a interesar más en Segreyes. Así que muchas gracias por esa emoción que le has puesto. Al revés, y creo, Juanjo, que es que se merece la figura de Segreyes ocupar un lugar que merece y que creo que no tiene en el mundo de la ilustración mundial, y no dicho por mí, sino en el documental tenemos la presencia de Guillermo del Toro, tenemos William Stout, tenemos John Howe, tenemos gente que están en superproducciones como El Señor de los Anillos, El Hobbit, y que los escuchas hablar de José Segreyes y percibes ya no pasión, admiración, respeto, sino algo que va más allá. Entonces, el que hayamos tenido la valentía de un director de realizar un trabajo encomiable de documentación, un trabajo por parte de Laura de guión, recuperar viejas cintas, montarlas, ver qué estaba pasando y ver toda esa obra ocupe el lugar que realmente se merece y que debe de tener en este mundo de la ilustración y de la pintura fantástica. Y no solo cortometrajes o largometrajes, también has hecho series como Parain, que además le acaban de dar el premio de audiovisual valenciano. Así es, Parain es el primer reto de serie de televisión donde de alguna manera paso de los trabajos más cortos al trabajo más largo. Y eso es un reto musical también, porque una miniserie de 4 capítulos de prácticamente 1 hora que requiere de mucha música me hace tomar conciencia de uno de los plazos con los que se trabaja para el mundo de la televisión. Entre montaje y montaje de un capítulo se pueden pasar perfectamente 2 meses, pero luego tienes que componer, grabar, producir, crear el capítulo en menos de 10 días. Es un trabajo titánico, por lo menos para mí ha sido así, donde no existía prácticamente horario, me refiero que se prolongaban las horas de madrugada de una manera muy sencilla, donde estás componiendo a las 2, 3 de la mañana, donde estás grabando y ha generado un reto muy importante para mí, porque también quería dar el salto al mundo de la serie de televisión, y más en una época donde, no voy a decir que el cine va a menos porque no es el caso, pero donde sí que va a más es el mundo de la serie de televisión. Por tanto, es muy diferente para un compositor ver y poner música para una serie como la de Parain de Juan Luis Iborra o para una película. Sí, es una película larga, con lo cual hay ciertas facilidades. Es que una vez estableces
las pautas, los leitmotivs, el personaje, la historia, pues puedes ir haciendo variaciones y recurriendo a ese mismo tema, pero visto desde diferentes ángulos musicales. Y luego algo que sin duda me ayudó mucho es la dirección, Juan Luis Iborra, es la propia historia, es una historia ambientada en la Segunda República, en el 37 en la ciudad de Valencia, con lo cual te permite estar utilizando otros instrumentos musicales que no son los actuales, pues como por ejemplo un acordeón o instrumentos que para mí me traían recuerdos de lo que podía haber sido esa época y los veía perfectamente justificados. Y bueno, trabajar con un guión de Rodolphe Sirera y de Josep Lluís, su hermano, pues sin duda es un reto para un compositor espectacular. Y además compaginarlo en el tiempo con otros trabajos. Out of the Blue es otra historia de amor, quiero contártela. Out of the Blue es un documental de 42 minutos que me lleva a 3.500 metros de altitud con un equipo de funambulistas de circo que se dedican a pasearse sobre una cuerda de 1,5 centímetros con 3.500 metros de vacío debajo, y donde lo que hacen es bailar, disfrutar de un ambiente y de una naturaleza absolutamente extraordinaria. Y cómo llego a este documental es algo que me da mucho que pensar para el futuro y sobre todo la oportunidad, ¿no? y de la actitud. Yo vengo siguiendo a un deportista catalán que es Kilian Jornet, que es un portento del deporte a la hora de correr, subir 2 veces el Everest en menos de 8 días corriendo, y 2 veces porque la primera no le llenó la experiencia y no la disfrutó, pues es algo inaudito, ¿no? Entonces, a través del documental de Kilian tuve la curiosidad de ver quién había dirigido eso, quién estaba detrás de esas imágenes, y veo que es Sébastien Montarosset, que es un director francés, el cual admiro, y pensé, recuerdo además que lo comentaba con mi hermano comiendo un día, le dije, tengo que escribirle a Sebastián, y aunque no me conozca y no me conteste nunca, que es lo probable, y decirle que admiro su trabajo y mandarle 2 o 3 temas y decirle que soy compositor y que si algún día quiere, pues que estaría, vamos, encantado, ¿no?, lo siguiente, de poder poner música a algún documental o película o lo que fuera. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a los 4 días de redactar ese mail y de mandarlo, en esa monotonía diaria de entrar en tu correo electrónico, me veo un correo de Sebastián Montarosset. Abro el correo y lo primero que veo es una foto de él y su mujer, que además es su socia en el mundo audiovisual, con 2 pantallas en su estudio, mi página web, mi página de música, y los 2 mirando a cámara y haciéndome así, y un escrito donde me dicen: desde que nos hemos levantado esta mañana, Davina y yo, llevamos escuchando en bucle tu música, danos tu teléfono porque nos encantaría poder hablar contigo. Yo en ese momento confluyeron una diversidad de sentimientos en mi interior, de decir, no se debe de tener miedo en prodigar lo que haces, en contactar con la gente, no perder oportunidades, y se debe de tener una actitud proactiva de buscar, y de buscar lo que realmente se quiere, porque si se quiere, se puede. Costará más o costará menos, pero si se quiere, se puede. Podrían no haberme escrito y yo haberlo dejado ahí, pero hubiera insistido con otro, y al final yo creo que se consigue. Y fue lo que me llevó a poder hacer este documental Out of the Blue, que está ahora mismo, de hecho, en breve a nivel mundial, y
y me ha llevado a hacer algo totalmente diferente dentro del mundo de la música, con unas localizaciones absolutamente diferentes a lo que estoy acostumbrado a hacer. Y también vamos a ver muy pronto el último largometraje de Agustín Rubio, que se acaba de estrenar en la Mostra, y sí, es mi primer largometraje. Es la ópera prima de Agustín Rubio, del director valenciano y profesor de la UGI. También una historia de mutuo respeto y admiración, porque de verdad no solamente admiro la forma de ser de Agustín, cómo plantea, cómo trata su educación, su arte, sino cómo trabaja, ¿no? Entonces, yo venía ya trabajando ciertos cortometrajes con él. Él tuvo a bien plantearme la composición de su ópera prima, su primer largometraje, y curiosamente y gratamente fue también mi ópera prima como largometraje de ficción. Una película rodada en plano secuencia, prácticamente 90 minutos, es muy difícil, requiere una coreografía totalmente estructurada, meditada, realizada, unos tiempos muy cortos, unos presupuestos muy ajustados, y Agustín supo sacarle a esta película todo el jugo, toda la esencia que requería, con dos interpretaciones estelares de Tabata Cerezo y Julio Perellán, y Telmo Yago, que es el chavalín. Estamos hablando de un largometraje de 3 personajes, fundamentalmente 2 que articulan la historia, pero 3 personajes con Telmo, rodados en una casa y con 9 planos secuencia. Era un reto musical muy importante, porque me conllevó a componer mi primera banda sonora de largometraje al revés. Es decir, compuse la escena final, y de la escena final de la película fui detrayendo o extrayendo desmenuzados a lo largo de la película, de manera que de una manera natural el espectador encontrase en la escena final todo lo que yo había ido dejándole pistas, como lo hace en la película, sin querer hacer spoiler, pero esas pistas que había ido dejando durante la película que se juntaran en la escena final, que es una escena impactante y la que resuelve todo el largometraje. Y como en todos los trabajos que he hecho, ha sido un trabajo que me ha dado muchas ideas para futuros trabajos. Me preguntas, ¿qué banda sonora ha sido, no? Pues ha sido básicamente la banda sonora de, no voy a decir, o sí podría decirlo, de mi vida,
pero sí de recientes experiencias, lo que he vivido durante los últimos años. Entonces, es muy difícil que te priven de libertad en la sociedad en la que vivimos, salvo que sea por una pandemia. Y entonces, cuando en el mes de marzo nos confinan y nos dicen que no podemos salir de casa salvo para comprar, esa obligatoriedad, el artista lo que dice es ¿qué hago? Y para mí fue el momento idóneo para no estar supeditado a encargos, sino para decir voy a soltar lo que llevo dentro durante todos estos últimos años, que era y es mucho, tengo mucho que contar y lo quiero hacer en tiempo real y de una manera no solamente muy personal, sino muy íntima. Entonces me pongo a componer un día. Yo tenía idea de hacer lo que se llama un piano works, que es un trabajo de piano, y sin saber cuándo iba a acabar el confinamiento, me propuse empezar a componer piezas de piano, según el estado anímico que tenía, según si me despertaba. Hay un tema que empieza por 5:39 de la mañana. Si me despertaba a las 5:39 de la mañana, me ponía el piano, grababa la obra y la publicaba en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque quería que fuera en ese preciso momento a la gente que me sigue y que me seguía en ese momento y que además me animaba. Recuerdo que me colgaba un tema y me decían, por favor, cuelga ya el siguiente, ¿no? Entonces, no sé, ha sido una experiencia muy chula donde he podido ir componiendo y donde acabé el 6 de junio con el tema número 17, un álbum de 41 minutos que se llama Naked, que se llama Desnudo, que es sumamente íntimo, sumamente personal y es de hecho mi trabajo más íntimo y personal. Y me alegra que hayamos tenido este momento en la vida de pandemia, no por lo que representa la pandemia, sino por las oportunidades una vez más que generan, porque de no haber sido por el COVID, dudo que hubiese podido plasmar esta obra en algún momento de mi vida en el tiempo. Y ha sido un momento donde necesitaba poder hablar a través de la música. De verdad, o sea, no era levantarme a una hora para ponerme a trabajar, era levantarme a la hora que fuera, porque en ese momento el corazón, la cabeza, los sentimientos te lo piden. Y no existen horas, ni existe el momento programado para hacerlo. Tenía que ser en ese momento para que en ese momento se reflejara realmente el sentimiento de una persona. Y no era una disciplina de decir voy a hacerlo porque hay que hacerlo, porque aunque estemos en pandemia y en pijama, pues me dejo en algunas cosas. No, era una absoluta necesidad. Era necesitar derramar, expresar todo lo que llevaba dentro y de una manera muy, muy esencial, muy íntima y muy sencilla. Un piano, se oye la respiración a la hora de grabar, el sonido de las teclas. Quise añadir en un tema porque tenía a mi hija pequeña Nicole, porque creía que en ese momento, en ese tema, desde la ventana se llama, From the Window, quería reflejar la idea de una criatura de 12 años que no puede salir a la calle y que tiene que contemplar la vida exterior a través de una ventana. La puse a grabar conmigo, disfruté de la experiencia con mi hija durante un rato en el estudio, la metí en mi mundo y yo me metí en el suyo. Y luego hay un tema también que quería que llevara letra, porque no hay letra en ninguno de los temas, salvo en Volveremos a vernos, tema sugerente también en muchos sentidos, no solamente en la vuelta a la vida normal, sino en la introspección de la vida interior. Y le pedí a mi buen amigo Juan Mari Montes, para mí uno de los poetas contemporáneos, en fin, no tengo palabras, pero aparte de ser letrista de un montón de artistas, es un enorme poeta,
tuvo a bien mandarme un poema que acababa de escribir, Volveremos a vernos, y le pedí a mi amigo actor Ángel Acero que pudiera declamar o recitar ese texto, y le puse música, y es el antepenúltimo tema del álbum, Volveremos a vernos, y reconozco que siento cierto orgullo y claro que hay cosas positivas. Hay que intentar sacar cosas positivas de todo. Cualquier tarde volverán de repente los recuerdos. Volveremos a vernos en el viaje, tropezando de pronto en una esquina. Dejarás tu perfume en el aire y oleré nuestras viejas fantasías. Bueno, decido dedicarme a la música porque es una manera de expresión, de comunicación de una manera muy temprana en mi vida, y porque necesitaba explicar muchas cosas y encontré la vía de la música para ello. No tenía claro en absoluto que me fuera a dedicar al mundo de las bandas sonoras desde un inicio. De hecho, empiezo con la música pop, el jazz, el funk, y no es hasta pasado unos cuantos años, 2012, 2013, donde empiezo a hartarme de alguna manera de todo el sector y de toda la música o la industria musical propiamente dicho moderna, y empiezo a componer para cine o para audiovisual. Los instrumentos que prefiero para interpretar la banda sonora son fundamentalmente el piano, que es mi instrumento junto con la voz. Son los dos instrumentos que utilizo normalmente para componer, y luego, una vez compuesta la banda sonora con el piano fundamentalmente, lo que hago es estructurar, orquestar con otros instrumentos dependiendo de la necesidad que pueda llegar a tener la obra o la banda sonora. Siempre que puedo intento grabar yo mismo los instrumentos. De hecho, soy muy curioso en instrumentos. Todo lo que hace ruido, genera una armonía, suelo cogerlo, curiosearlo, y normalmente pianos, duduk, voces son instrumentos que suelo tocar y que por consiguiente me gusta grabar yo. Y luego, cuando necesito grabar con cualquier otro instrumento, recurro a otros instrumentistas profesionales para poder interpretar aquellas líneas melódicas o aquellas músicas que he compuesto. Bueno, Jean-Paul Liardet, que fue uno de mis primeros profesores de música, de una manera muy temprana, porque tenía 12 o 13 años, fue una de las personas que logró estimular de una manera muy interna, muy interior, el que interpretase todos esos sentimientos que yo tenía a través del piano. Él era pianista y tocaba el clavecino, y fue una magnífica manera de poder iniciarme en el mundo de la música a través de un instrumento que era el piano, y de hecho fue mi primer profesor. Entre el año 1991 aproximadamente y 1996-97 tengo la suerte de poder compaginar la música con el teatro musical, en el Teatro Musical de Ginebra. Fue una experiencia muy grata porque de alguna manera es la antesala de lo que luego la interpretación supone dentro del mundo de la música, y que unos años más tarde, pues prácticamente 20 años más tarde, supondrá el empezar a componer, no para teatro, pero sí para obras audiovisuales. Después de aproximadamente 15-16 años de estar viviendo en Ginebra, regreso a Valencia, que es la ciudad que me vio nacer, por varios motivos. Uno, por cierto hartazgo también de una ciudad o de un país que me ha dado mucho y al cual estoy muy agradecido, pero necesitaba cambiar de aires, necesitaba ver un poquito más el sol y encontrarme con algo difícil de ver en Centro Europa, que es lo que tengo detrás: el mar, ese sonido de las olas, de la brisa, del agua, del color,
necesitaba de alguna manera retomar contacto con eso, y qué mejor con la ciudad donde nací y donde tenía mis primeros recuerdos. En Ginebra terminé, antes de venirme, el recorrido docente, puesto que acabé lo que se llama la madurez o la maturité, y era un punto de inflexión en mi vida lectiva, por decirlo de alguna manera, donde no sabía si entrar en la facultad, no sabía si proseguir con estudios de música, etcétera, ¿no? Entonces sí que fue un punto de inflexión a la hora de la vuelta por un cierre de etapa lectiva, fundamentalmente. Cuando llego a Valencia es un volver a empezar porque no conozco a nadie. Me encuentro en un medio donde solo habían transcurrido mis primeros 4 años de vida, con lo cual no tengo relaciones sociales, salvo la familia, y me toca empezar a empezar a contactar con todo el mundo, abrirme un pequeño paso en esto de la música, contacto con radios, contacto con televisiones, sigo componiendo, y es un punto de partida, punto cero, por decirlo de alguna manera, en base a todo lo que luego acontecerá en cuanto a relaciones con directores, con medios de comunicación y con el mundo de la música en general. No me arrepiento de haber vuelto a Valencia nunca, porque a fin de cuentas era un cierre de etapa en Suiza, donde quería poner en práctica muchos conocimientos de los que había podido absorber culturalmente y como proyecto vital, y por consiguiente me encuentro en el momento en el que llego en mi salsa de nuevo para poder proyectarme en un futuro más o menos cercano con todos los proyectos que quería acometer. Bueno, mi primer trabajo relacionado con la música en Valencia es un disco de pop rock que grabo con 2 compañeros músicos, pero que nada tiene que ver con el mundo del cine ni con el mundo de la imagen. No es hasta 2012-2013 que empiezo realmente a esbozar una trayectoria con la música de cine, y no es hasta 2014 mi encuentro con Abdelatif Ouidar, con el director, que inicio andadura realmente en un primer trabajo original, que es Superhéroes. En el momento que inicio lo que es la música propiamente audiovisual o la música narrativa dentro del mundo de la imagen, tengo la suerte de tener una proyección relativamente importante que dentro de este sector pues te pone de alguna manera en la palestra y te hace pues que otros directores se puedan fijar, o que tengas ciertos contactos a través de redes sociales con otras personas del medio que te solicitan, en este caso que me solicitan el poder componer para sus obras, y a partir de ahí pues se desarrolla de alguna manera una estela natural de poder ir componiendo para el medio audiovisual. Siempre compagino la faceta musical dentro del mundo audiovisual con la faceta musical propiamente dicha, sin requerir imagen para ello. Pero sí que es cierto que lo que me estimula en los últimos 7-8 años es poder componer para contar historias y poder componer para imagen. ¿Cuándo empieza el proceso para la composición de una banda sonora? Sí. Normalmente suele empezar con una conversación muy ilusionante, donde un director te llama o te escribe y te dice: Josué, que te quiero para componer la música de mi siguiente película, proyecto, cortometraje o lo que sea. Entonces empiezas a conspirar, a hablar, empiezas a imaginar, te cuenta con mucha pasión el director la historia, te la empiezas a montar en tu cabeza, luego llega un guión literario, lees ese guión, te metes en la historia, empatizas con los personajes, los sientes, acto seguido acudes a los rodajes, ya empieza a hacerse tangible lo que inicialmente está en tu cabeza, te impregnas de un montón de cosas, llegas al estudio, las sueltas en el piano, y cuando ya te llega el montaje, de una manera natural
ha habido un proceso creativo que hace que puedas derramar toda esa creatividad que has tenido durante el proceso de preproducción, en el proceso de producción y postproducción. Compones mientras se rueda. No sé por qué pensaba que hasta que no estuviera finalizada la película, el corto o la serie, no podías sentarte a ver el conjunto y componer. Sí, Compones ya mientras se rueda. Hay varias metodologías. Segreyes, por ejemplo. El documental de Ignacio Estrella. De Ignacio Estrella, de Segreyes Ilustrador Universal. Por ilustrar un poquito lo que hemos estado comentando, yo me siento con Ignacio un día a comer y él me cuenta con pasión lo que es la obra de José Segreyes. Yo no conozco en ese momento a José Segreyes, ni he visto imágenes, salvo alguna acuarela, salvo algún cuadro. Pero lo que se detrae, y me viene al pelo para explicar esta creatividad o esta metodología de trabajo, es: este hombre era un transgresor en una época de su vida. La parte fantástica de Segreyes tiene que estar reflejada en la música. Esa parte controvertida, aventurada, arriesgada, yo siento la responsabilidad de hacerlo también como músico en su obra. Con lo cual, vamos a utilizar las técnicas que aplicaba él, su parte más clásica, con un piano, pero esa locura de las 1001 noches, de toda su obra fantástica, vamos a utilizar una guitarra eléctrica y vamos a tener ese maridaje entre un instrumento clásico y un instrumento acústico y un instrumento eléctrico. Y le vamos a dar cierta electricidad a este documental. Y me dijo, adelante. Y nació la banda sonora de Segreyes de esta manera. Yo empecé ya la obra conceptual a componer sin tener el montaje. De hecho, le mandé la música y él montó sobre la música. ¿Qué instrumento transmite más emoción en la banda sonora? ¿Qué nos emociona más cuando el compositor quiere acentuar esa emoción? ¿Qué nos emociona más? Depende de lo que tengas que expresar en ese momento, porque en la escena se vuelve loco el personaje porque ha muerto el amor de su vida, por decirlo de alguna manera, y lo que siente es rabia. No pega a un piano romántico. Pues a lo mejor tienes que coger un violín y empezar con el arco a rascarlo, a generar estridencias y a generar esa emoción, ¿no? Si lo que precisas es una escena de amor, pues serán otros instrumentos. Lo bonito de la música es que tienes tantos instrumentos con los que poder expresarte que el tema es saber cuál debes utilizar en el momento adecuado. ¿Cómo escuchas la música de una película muda que tienes que sonorizar? Esa emoción, ese misterio. Recibes a través de tus sentidos un input a través de la vista, a través del oído, aunque sea mudo, porque se oyen cosas que se ven, dicho de alguna manera, y eso. Eres un intermediario que recibe esa información, que la procesa en su interior y que luego la suelta. Ese es un filtro, a fin de cuentas, ¿no? Si me abren la cabeza, en determinado momento también me condiciona mucho también fíjate, y es algo, la pregunta es muy interesante, porque podríamos plantear una pregunta, y es: si me llega un proyecto cinematográfico de una película determinada, en un momento de mi vida, o me llega la misma película en un momento diferente de mi vida, si el compositor va a generar su creatividad, va a componer estando en un estado anímico o estando en otro, el resultado va a ser totalmente diferente, aunque la película es la misma. Me parece mágico. Me parece mágico, sencillamente porque hay tanto no, está todo por parte del creador o el creativo, que va a marcar un momento en el tiempo que luego va a poder recordar y decir, es que este leitmotiv melódico, esta parte,
la expresé de esta manera en la película porque yo a lo mejor había vivido de esa manera, o porque me sentía identificado con el personaje, o porque... Entonces, es tan volátil el hecho de la creación que me parece un elemento mágico. Es sorprenderte a ti mismo con lo que en un determinado momento te sacas de tu zona de confort y dices, voy a crear esto. Porque es lo que siento ahora mismo. Entonces es un vehículo fundamental en mi forma de trabajar y en mi metodología de trabajo. No hay nada que no haga que no sienta, lo tengo clarísimo. Si no lo siento, no lo hago. Nosotros te conocemos sobre todo por las bandas sonoras para el cine. Coincide que mi abuelo, que era de un pueblo de Albacete, Villamalea, tenía un cine y era electricista en el pueblo y proyectaba películas. Entonces vuelvo a las reminiscencias cinematográficas de mi abuelo, a los recuerdos de mi padre, y digo, bueno, ¿por qué no empezar a componer, en lugar de música pop, canciones, música para narrar historias en el cine? El acto siguiente es, esto yo necesito componer sobre algo hecho para mí. Y la primera iniciativa es escribir a directores de cine, presentándoles mi trabajo, la música que he hecho hasta ese momento, una música muy emocional, y esperar a que me contesten. Tengo la alegría y la suerte, por un lado, de recibir contestación por parte de 5 o 6 directores, pero mandé más de 50 mails a directores de cine. Entonces, el porcentaje era relativamente escaso, un 10%, pero la alegría de recibir esa contestación por parte de 5 o 6 directores me alimentó el hecho de decir, esto puede ser. Uno de esos directores fue el director ceutí Abdelatif Ouidar, poseedor de un Goya, lo cual me sorprendió, debo reconocerlo, que una persona con una exposición en nuestro país y con un premio como el Goya se pudiera interesar en un inexperto, dicho de alguna manera, porque mi portfolio no tenía trabajos originales. Conocí a Ouidar, establecimos una amistad increíble, porque es una persona a la que no solo valoro y admiro, sino a la que quiero mucho, y me dijo, Josué, te voy a liar con un cortometraje para que empieces y para que empecemos a trabajar. Se rodó un corporativo en el Hospital La Fe, en Valencia, para la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, llamado Superhéroes, y fue mi primer trabajo cinematográfico. El primer trabajo en el cual original pude componer para un trabajo original. Evidentemente me lo tomé tan a pecho que quería dejar el resto en este primer trabajo. Ese trabajo me lo nominan en los Hollywood Music and Media Awards en Los Ángeles y tengo la fortuna de llevarme el premio. Bienvenidos a 60 Informa, segunda jornada, estamos ya en el Ecuador de este 60 Congreso. Hoy ha sido un día lleno de emociones y sorpresas. La primera llegaba a las 10 de la mañana desde Hollywood. Superhéroes nos volvía a dar una alegría. Superhéroes conquista Los Ángeles. El compositor de este cortometraje, Josué Vergara, ha obtenido el máximo galardón de la Academia de la Música Americana por esta banda sonora. La banda sonora de Superhéroes es toda una aventura, ¿no? Porque desde el momento que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria encarga a Wilma Films el corto
con la idea de poder difundir un mensaje de una manera original, diferente al mensaje tradicional, pues se propicia el poder hacer imagen y también el poder meter música. Debo de reconocer y debo de confesar que la banda sonora no se hizo para presentar en festivales. De hecho, era algo bastante remoto, teniendo en cuenta que era un corporativo, no era como tal un corto de ficción, sino era una idea comercial, ¿no? Pero visto el resultado final de lo que era el corto, visto pues la belleza de las imágenes, la belleza de la música, pues se decidió dar un grado de exposición, ¿no?, al cortometraje. ¿Cuál fue la sorpresa? Que de una manera muy rápida empezaron a caer nominaciones, no de festivales pequeños, sino de festivales de primer nivel, en España, fuera de España, en Estados Unidos y en la cuna del cine, en Hollywood. Hola a todos, mandaros un saludo muy fuerte desde Los Ángeles, desde aquí, desde Hollywood, desde el Paseo de la Fama, donde en pocas horas tendrá lugar la entrega de premios de los Hollywood Music and Media Awards, donde pues, tenemos la fortuna de tener nuestra banda sonora Superhéroes nominada en estos prestigiosos premios. Daros las gracias a todos por el esfuerzo diario y continuo que hacéis los farmacéuticos de hospital. Y nada, mandaros un abrazo muy fuerte y deciros que nos vemos en breve. Cuidaros mucho. Hasta luego. Me mandó un WhatsApp y lo vi, cuando le vi la foto con el premio no me lo acababa de creer. Y además este año ni siquiera iba a ir, o sea, no iba a ir a Los Ángeles. Fue como a última hora y así como, va, tenía la intuición de que este era el año. No olvidemos que ha estado nominado 3 veces más. Pero a nivel cinematográfico fue llegar y besar el santo, lo cual me dio una exposición de cara a otros directores de una manera importante y, insisto, siempre manteniendo los pies en el suelo y sin haber hecho superproducciones, al menos hasta ahora, sí que tuve una palanca o un disparo en mi carrera profesional que me permitió empezar a conocer a gente. Además de este que nos estás mencionando, tienes otros 2 premios Awards. En Los Ángeles, después de este premio, he tenido la ocasión de poder hacer otros trabajos muy interesantes, porque siempre lo que me ha premiado es seleccionar muy bien los trabajos que quiero hacer, no aceptar cualquier trabajo por aceptarlo, y por consiguiente siempre han sido historias que tocan la fibra, historias con un contenido emocional importante que llega a la fibra de las personas. Entonces, yo me he podido explayar musicalmente y ciertamente, pues bueno, he tenido la suerte de recibir en Los Ángeles, ahora son 6 Academy Music Awards, creo que tengo 5 Global Music Awards en Los Ángeles, y luego por Superhéroes, cuando me llevé el Hollywood Music and Media Award, tuve el inmenso honor de recibir también por ese cortometraje el Jerry Goldsmith, un premio que se otorga en tierras españolas. Estaba en el seno del Festival de Málaga y bueno, recibir un premio tan importante con el nombre de un compositor al que admiro, que es el prestigioso Jerry Goldsmith, pues también es algo que me alimentó de alguna manera. Y además de lo que significa el premio en sí, el ir a Los Ángeles a recogerlo, también seguro que nos tienes algo que contar de las personas que has conocido allí. Hubieron muchas anécdotas. Yo tengo que decir que me encontraba, por mi forma de ser, totalmente desubicado. Recibí el premio y de pronto con el premio me vi tomando un café con los hermanos Dana, uno de ellos ganador del Oscar por La vida de Pi. Tenía a Tom Holkenborg, compositor de un montón de bandas sonoras importantes, trabajando con Hans Zimmer, que se me abrazaba dándome la enhorabuena. Y en fin, yo me encontraba como diciendo, pero ¿qué hago aquí? Si esto, siendo también muy consciente de que era algo muy efímero, porque eso iba a durar media hora, 1 hora, y yo sabía que iba a recoger el premio, coger un avión y volver a mi vida normal en Valencia. Y además de los festivales de cine, también te mueves en otros ámbitos. Por ejemplo, en el año 2018, en la gala de los premios del Ejército del Aire, presentas Aire.
Es una historia extraordinaria también porque, claro, uno compone para cine o compone para narrar historias y luego te vas dando cuenta de que tu música te va llevando a partes que no sospechabas o donde no tenías a priori visos de poder meter cabeza. Entonces, tengo la suerte de conocer a Roberto García Díaz, que es Little para los amigos, es su nickname. Él es piloto del Ejército del Aire. Durante muchos años pues ha llevado un F-18 defendiendo nuestro país y acudiendo allá donde su país le llamaba. Y entonces, un buen día me dice: Josué, me encanta tu música, la he presentado al GEMA, al jefe del Estado Mayor del Aire, y ha trascendido tanto que el ejército le gustaría contar con tu música para no hacer un himno, porque el himno ya existe y tiene más de 100 años, pero sí para componer una música diferente en una época diferente y una época moderna. Y nos gustaría que el tema que compongas para el Ejército del Aire se presente en nuestro evento más importante, que es la Gala del Ejército del Aire, que se hace en él. Con lo cual, pensé, esa sensación que tiene el piloto a 40-50.000 pies, con una responsabilidad extraordinaria entre las manos, que es llevar un bicho de 100 millones. Voy a traducir lo que es el avión, el metal, lo material, lo hecho por el hombre, a través de un piano, que es material hecho por un hombre para expresar un sentimiento, con una técnica, y lo que es de carácter emocional, intangible, que no se ve, que no se toca, pero que se siente, que es lo que siente el piloto, con ese espíritu aviador: lealtad, fidelidad, amor, confianza, todos esos valores que afloran en el Ejército del Aire y que a veces no somos conscientes, pero son muy importantes. Lo voy a hacer a través de la voz humana. Y al final hice un área de ópera, de piano y de voz. Y la llamé Aer, porque es aire en latín. Pues si te parece, para que todos sepamos de qué estamos hablando, vamos a recuperarlo y vamos a verlo y a escucharlo. Para que cada día uno dé lo mejor de sí, el do de pecho a cumplir con el deber donde y cuando se requiera, que compromete a respetar al compañero, al prójimo y muchas veces al desconocido. Este año el Ejército del Aire ha querido traducir ese sentimiento. Un sentimiento muy especial, difícil de traducir, ese que vive cualquier aviador a diario en sus unidades, y lo ha hecho en algo que convierte en material lo que no se puede tocar, es decir, con música, y estrenando además, para que todo sea nuevo y que sea esta noche doblemente especial. Y bueno, ha buscado como canalizador a Josué Vergara, joven compositor valenciano, un talento en ascenso en la industria del cine. En el año 2014 recibe 3 nominaciones a los Hollywood Music and Media Awards, que vienen a ser también los Oscars de la música, en Los Ángeles, codeándose con los míticos compositores, con Hans Zimmer o con John Powell, entre otros tantos, premio que finalmente alcanzó y recibió en noviembre de 2015. La música para Josué es dar forma al silencio, es hacer posible lo imposible. Y eso es precisamente lo que ha hecho de forma magistral con este tema, Aer, así se llama, aire en latín, dar forma a lo que siente un aviador cuando está en el aire. Le acompaña la soprano Solén Cavera. Josué, por favor. Es un verdadero honor recibir el encargo por parte del Ejército del Aire de poner música, algo... yo quise traducir lo que es el espíritu aviador, entendiendo lo que era el avión, volando la máquina a través de lo que es un piano, y el alma y el espíritu del hombre a través de la voz. Me acompaña, por tanto, esta noche la soprano Solén Cavero,
que ha tenido a bien poner su voz en Aer y espero que les guste. Muchísimas gracias. Llevas 7 discos publicados, pero nos llama la atención que hay muchísimo tiempo, muchísimos años entre uno y el otro. El primero no sé si era del 92, el otro es de ahora. Sí, bueno, me pilla muy temprano. El primer disco del 92, tengo 15 años. Y lo que hago es participar en un recopilatorio de música italiana, donde ya empieza una edición o una publicación de un disco propio. Es un disco, paradójicamente, de rock en el año 2003, con otros 2 compañeros músicos, donde cada uno aportamos nuestro valor, nuestras canciones. Hicimos un recopilatorio de, creo que son 15 o 16 canciones, y pues habían 3 o 4 de uno, 3 o 4 del otro, y el resto mías, y a partir de ahí las grabamos juntos y editamos un disco de rock. Eso fue en el 2003. Y a partir de ahí un vacío, hasta que yo ya inicio toda esta andadura de música de cine y se empiezan a publicar y a editar banda sonora de película. Entonces la película Non-Living se edita ahora lo que es el disco. Out of the Blue, que es un documental realizado en Francia, se ha editado también el disco. Entonces, paradójicamente, en el 2020, por ejemplo, hay 3 álbumes editados, y uno de ellos, y es importante, aunque ya lo hemos comentado, ese álbum tan íntimo que he tenido la oportunidad de componer durante 2 meses de confinamiento severo, sin poder salir, Naked, es un disco que, a pesar de que ahora mismo
la industria discográfica prácticamente ya no genera disco en soporte físico, pero sí he querido excepcionalmente hacer una edición física que se pueda tocar y que sea tangible de Naked. Desde el año 2003 que no publicaba un disco físico. Habíamos empezado con la imaginación es el primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso para ir terminando de Josué Vergara? Es un paso continuo, en realidad, ¿no? Yo creo que no es que inicio un paso y acabo con un paso. Es decir, la imaginación es el primer paso, es porque fruto de la imaginación sabía que iban a empezar a salir un montón de cosas. Y me encuentro en esa evolución transitoria donde voy creando, no me planteo el fin, salvo que el fin sea el fin de todo, porque de esto uno no se jubila o de esto uno no termina, salvo que la salud no se lo permita, la cabeza no se lo permita, con lo cual, si Dios quiere, yo acabaré mi vida componiendo si sigo teniendo cosas que contar. Con lo cual ahora mismo lo que estoy es en una película, productos o proyectos cinematográficos que vienen, todos ellos los acogeré con muchísima ilusión, con muchísima responsabilidad por parte de los directores que ponen entre mis manos para narrar sus historias a través de la música, y ojalá Dios sí que vengan muchos proyectos apasionantes durante muchísimo tiempo donde pueda contar todo lo que llevo dentro. Muy agradecidos por habernos atendido. Gratitud es mía. Y sabéis que vamos a estar pendientes de tu prometedora carrera. Bueno, muchísimas gracias.